Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Soy y estoy muy emocionado de estar de nuevo con ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco, algo que los medios tradicionales, por decirlo suavemente, han tratado de minimizar o directamente ignorar. Y eso, amigos míos, siempre es una señal de que hay algo realmente jugoso y oculto por descubrir. Hoy vamos a hablar del escándalo Mert y Afra. Sé que muchos de ustedes ya están al tanto, pero para aquellos que quizás se hayan perdido algo o simplemente quieran una versión más detallada y, digamos, sin censura, este es el vídeo para ustedes. Para que no se pierdan nada importante, quiero que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán nada de mis vídeos, donde siempre les traeré los chismes más candentes, análisis profundos y toda la información que los medios convencionales no quieren que vean. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora, vamos al grano. ¿Quiénes son Mert y Afra y por qué este asunto está causando tanto revuelo? Bueno, para los que no los conozcan, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca actualmente. Han protagonizado juntos la exitosa serie Yalan, donde su química en la pantalla es innegable y los ha catapultado a la fama internacional. Son jóvenes, talentosos, guapos, en resumen, el combo perfecto para ser las estrellas favoritas de millones de personas. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la ficción a veces se mezcla con la realidad, y aquí es donde el asunto se pone interesante. A principios de este año comenzaron a surgir rumores de una relación entre Mert y Afra fuera de la pantalla. Fotografías de ellos juntos, tomados de la mano, saliendo de lugares en actitud romántica, encendieron las redes sociales. Inicialmente ni ellos ni sus representantes confirmaron nada, manteniendo una especie de misterio que, por supuesto, solo sirvió para alimentar la curiosidad del público y de los medios. Sin embargo, la situación se complicó un poco más. Afra hasta entonces tenía una relación pública con el chef Mert Yazgolu. Ambos habían sido una de las parejas más queridas y estables del mundo del entretenimiento turco, por lo que el supuesto romance con Mert Ramazan Demir representaba un verdadero bombazo. Esto generó aún más especulaciones, debates y, por supuesto, toneladas de noticias en los medios de comunicación. La situación escaló rápidamente. Empezaron a surgir detalles sobre el supuesto triángulo amoroso, supuestas infidelidades, discusiones y el drama que suele acompañar a este tipo de situaciones. Los paparazzi no los dejaban en paz, buscando la foto que confirmara o desmintiera todo. Y en medio de todo esto, ¿qué hicieron los medios de comunicación tradicionales? Bueno, algunos intentaron suavizar la historia, otros evitaron por completo el tema, y pocos se atrevieron a profundizar en la verdad. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Podemos especular muchas cosas. Tal vez el poder de las agencias de representación y los contratos publicitarios jugaron un papel importante. Quizás querían proteger la imagen de los actores, o tal vez simplemente no querían meterse en un embrollo que pudiera afectar sus relaciones con las productoras y las grandes empresas. Lo cierto es que la información sobre el supuesto escándalo era difícil de encontrar en los medios convencionales, por lo que la gente tuvo que recurrir a otras fuentes, como las redes sociales y, por supuesto, canales como el mío, para obtener una imagen más completa de la situación. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Confirmaron finalmente Mert y Afra su relación? La respuesta es sí. Aunque la confirmación no fue tan clara y directa como hubiéramos querido, las imágenes juntos, las declaraciones indirectas y el hecho de que ya no se esconden, son evidencia suficiente. Para mí la confirmación más importante fue cuando empezaron a mostrarse juntos en público, sin importar las cámaras. Y es ahí donde la historia se puso aún más interesante, porque las reacciones no se hicieron esperar. Por un lado, muchos fans celebraron la supuesta relación, encantados de que la química que veían en la pantalla se trasladara a la vida real. Consideraron que eran una pareja perfecta y no se cansaron de expresar su alegría en las redes sociales. Pero por otro lado, también hubo mucha controversia. La situación con el chef Mert Yazgolu, la supuesta infidelidad y, por supuesto, el hecho de que Afra y Mert Ramazan Demir empezaran a ser el blanco de un escrutinio público aún mayor, generó debates intensos y críticas. Pero lo que me parece más interesante de todo esto, y lo que los medios no quieren que vean,
es cómo este escándalo revela mucho sobre la cultura del entretenimiento turco y la relación entre los actores, los fans y los medios. El mundo del espectáculo en Turquía es muy particular. Hay mucho control, mucha presión y muchas expectativas. Los actores son vistos como ídolos y modelos a seguir, y cualquier cosa que se salga de los límites puede generar un gran revuelo. La industria del entretenimiento turca es muy poderosa, controlando muchos aspectos de la vida pública. Las agencias de representación tienen una enorme influencia y pueden decidir qué se publica y qué no, y los medios de comunicación, a menudo, prefieren mantener buenas relaciones con estas agencias, en lugar de arriesgarse a publicar información que pueda perjudicar sus intereses. Este es un ejemplo perfecto de cómo la verdad a veces se manipula, se oculta o se edulcora en beneficio de unos pocos. Y en este caso es aún más evidente porque los medios tradicionales no cubrieron el escándalo con la profundidad y honestidad que merecía. *** Profundizando en los detalles, el juego de las apariencias y el poder de las agencias ***. Para entender completamente la magnitud del escándalo Mert y Afra, es crucial sumergirnos más en los entresijos de la industria del entretenimiento turca. Como mencioné antes, las agencias de representación juegan un papel fundamental. Son los arquitectos de la imagen pública de los actores, los que negocian contratos lucrativos y los que en gran medida controlan la narrativa que se presenta al público. Estas agencias a menudo tienen una influencia desproporcionada sobre los medios de comunicación. Muchos medios dependen de la información que les proporcionan las agencias, ya sea a través de comunicados de prensa, entrevistas exclusivas o fotografías. Por lo tanto, existe una relación de simbiosis donde los medios necesitan a las agencias para obtener contenido y las agencias necesitan a los medios para promocionar a sus clientes. En el caso de Mert y Afra, es probable que sus respectivas agencias se hayan involucrado activamente en la gestión de la crisis de imagen. Probablemente se tomaron medidas para controlar la información que se filtraba a los medios, intentando minimizar el impacto del escándalo. Esto podría incluir la negociación con los medios para que suavizaran la historia, la filtración de información selectiva para controlar la narrativa o incluso el uso de relaciones personales para influir en la cobertura. La protección de la imagen de los actores es una prioridad para las agencias, ya que su valor comercial depende de su popularidad y su capacidad para atraer contratos publicitarios y otros proyectos. Un escándalo de esta magnitud podría dañar seriamente su reputación y, por lo tanto, afectar sus ingresos. Es por eso que las agencias están dispuestas a hacer todo lo posible para proteger a sus clientes, incluso si eso significa ocultar la verdad o manipular la información. *** El papel de los medios, entre la lealtad y la búsqueda de la verdad ***. Los medios de comunicación tradicionales, por su parte, se enfrentan a un dilema. Por un lado, tienen la responsabilidad de informar al público de manera objetiva y precisa. Por otro lado, están sujetos a las presiones de las agencias de representación y a la necesidad de mantener buenas relaciones con las figuras más influyentes de la industria. En el caso del escándalo Mert y Afra, muchos medios optaron por la primera opción, suavizar la historia o, en algunos casos, ignorarla por completo. Esto podría deberse a varias razones. Tal vez temían represalias por parte de las agencias, como la pérdida de acceso a información privilegiada o la exclusión de eventos importantes. Tal vez querían evitar un conflicto que pudiera perjudicar sus relaciones con las productoras y las grandes empresas. O tal vez simplemente no creían que el escándalo fuera lo suficientemente importante como para justificar una cobertura exhaustiva. La falta de cobertura del escándalo en los medios tradicionales obligó al público a buscar otras fuentes de información, como las redes sociales y canales de YouTube como el mío. En estas plataformas, la información fluye de manera más libre y sin las restricciones impuestas por las agencias y los medios tradicionales. Los fans, los blogueros y los influencers pudieron analizar la situación, compartir sus opiniones y, en algunos casos, incluso revelar información que los medios tradicionales habían omitido. *** El impacto en los fans, entre la decepción y el apoyo incondicional ***. El escándalo Mert y Afra tuvo un impacto significativo en los fans de los actores. Por un lado, muchos se sintieron decepcionados al descubrir que la imagen perfecta que veían en la pantalla podría ser diferente de la realidad. La supuesta infidelidad de Mert y la ruptura con el chef Mert Yazkolu generaron sentimientos encontrados entre los fans de Afra, muchos de los cuales sentían que había traicionado la confianza del público. Por otro lado,
también hubo muchos fans que apoyaron incondicionalmente a Mert y Afra. Para ellos, la química que veían en la pantalla era tan fuerte que querían que su relación se trasladara a la vida real. No les importaba la controversia ni las críticas, y celebraron su supuesto romance con entusiasmo. Esta polarización de opiniones refleja la complejidad de la relación entre los actores y sus fans. Los actores son vistos como ídolos y modelos a seguir, y los fans se sienten emocionalmente conectados con ellos. Cuando los actores decepcionan a sus fans o se ven envueltos en escándalos, la reacción puede ser intensa y emocional. *** El legado del escándalo, un análisis de la cultura del entretenimiento turco ***. El escándalo Mert y Afra es mucho más que una simple historia de amor y drama. Es un reflejo de la cultura del entretenimiento turco, donde la imagen pública, la reputación y el control de la narrativa son extremadamente importantes. El escándalo reveló la enorme influencia de las agencias de representación, que controlan gran parte de la información que se presenta al público. También puso de manifiesto la complicidad de los medios tradicionales, que a menudo prefieren mantener buenas relaciones con las agencias en lugar de arriesgarse a publicar información que pueda perjudicar sus intereses. Pero sobre todo, el escándalo demostró el poder de las redes sociales y cómo pueden ser una herramienta para descubrir y compartir información que los medios convencionales prefieren ignorar. Las redes sociales permitieron a los fans, blogueros y influencers analizar la situación, compartir sus opiniones y, en algunos casos, incluso revelar información que los medios tradicionales habían omitido. *** El panorama actual, ¿dónde están ahora Mert y Afra? ***. A pesar de toda la controversia, Mert y Afra parecen estar felices juntos. Siguen disfrutando de su relación y del éxito de la serie Yalan. Su química en la pantalla sigue siendo tan fuerte como siempre, y sus fans siguen apoyándolos. El chef Mert Yazkolu, por su parte, parece estar recuperándose y centrado en sus proyectos. Aunque la ruptura con Afra fue seguramente dolorosa, parece estar intentando seguir adelante con su vida. El escándalo Mert y Afra es una lección sobre el poder de la imagen pública, la importancia de la verdad y el papel de las redes sociales en el mundo del entretenimiento. Es un recordatorio de que a veces la información que recibimos de los medios tradicionales puede estar manipulada o incompleta. Y es un ejemplo de cómo los fans pueden ser una fuerza poderosa, que pueden influir en la narrativa y exigir transparencia. *** La importancia de la investigación y el análisis crítico ***. En un mundo donde la información abunda y la desinformación es cada vez más común, es crucial desarrollar habilidades de investigación y análisis crítico. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos, a buscar diferentes fuentes y a evaluar la credibilidad de cada una. No debemos aceptar todo lo que se nos presenta como verdad absoluta. Debemos ser capaces de analizar la información, identificar sesgos y formarnos nuestras propias opiniones. Y sobre todo debemos ser curiosos y buscar la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. En el caso del escándalo Mert y Afra, es importante recordar que no tenemos todas las respuestas. Solo podemos analizar la información disponible y formarnos nuestras propias opiniones. No debemos juzgar a los actores ni tomar partido en la controversia. En cambio, debemos intentar entender la situación desde diferentes perspectivas y aprender de ella. *** La influencia del público y el futuro del entretenimiento turco ***. El escándalo Mert y Afra ha puesto de manifiesto la creciente influencia del público en el mundo del entretenimiento turco. Los fans tienen un poder cada vez mayor para influir en la narrativa, expresar sus opiniones y exigir transparencia. Las redes sociales han sido una herramienta crucial para los fans, permitiéndoles conectar entre sí, compartir información y organizarse para defender sus intereses. Las agencias y los medios de comunicación ya no pueden controlar la narrativa por completo. El público tiene voz y está dispuesto a usarla. El futuro del entretenimiento turco dependerá de cómo la industria responda a esta creciente influencia del público. Las agencias y los medios de comunicación tendrán que adaptarse a las nuevas demandas de transparencia y autenticidad. Tendrán que ser más honestos y abiertos con el público, y deberán ser más receptivos a sus opiniones. De lo contrario, corren el riesgo de perder la confianza del público y de ver disminuir su influencia. El escándalo Mert y Afra es una señal de advertencia. Es un recordatorio de que el público ya no se conforma con las historias que le cuentan. Quiere la verdad, y está dispuesto a buscarla por sí mismo.
Asterisco asterisco un llamado a la acción, participa en la conversación asterisco asterisco. Este es un tema que genera muchas opiniones, y me encanta saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los medios deberían haber dado más cobertura al escándalo? ¿Están de acuerdo con la relación de Mert y Afra? ¿Qué lecciones podemos aprender de este escándalo sobre la cultura del entretenimiento turco? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus análisis, sus perspectivas y sus teorías. Vamos a construir una conversación en la que todos podamos aprender y crecer. Asterisco asterisco conclusión, un escándalo que revela mucho más asterisco asterisco. En resumen, el escándalo Mert y Afra es mucho más que una simple historia de amor y drama. Es un reflejo de la cultura del entretenimiento turco, donde la imagen pública, la reputación y el control de la narrativa son extremadamente importantes. El escándalo reveló la enorme influencia de las agencias de representación, la complicidad de los medios tradicionales y el poder de las redes sociales. Demostró que el público ya no se conforma con las historias que le cuentan y que está dispuesto a buscar la verdad por sí mismo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Sé que hay muchas opiniones diferentes sobre este tema, pero lo importante es que tengan la información necesaria para formarse su propia opinión. Así que, para resumir, hemos hablado del escándalo Mert y Afra, de cómo surgió, de las reacciones que generó, de la poca cobertura que recibió en los medios tradicionales y de lo que todo esto revela sobre la industria del entretenimiento turco. Hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de la información y cómo, en ocasiones, son una fuente más fiable que los medios convencionales. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que los medios deberían haber dado más cobertura al escándalo? ¿Están de acuerdo con la relación de Mert y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.